3 minutos. Está muy, ¿cómo te diré? Como quien dice, ahí está el detalle. No, está muy sutil el mensaje de la música, ¿no? Te está invitando a que tengas un fin de semana tranquilito, sin excesos. Pepe. Definitivamente que sí, aquí estamos escuchando esto que se llama Quarantine y la verdad es que sí, suena excelente, cargado de energía en algunos momentos, nostálgico en otros, pero la verdad es que suena maravillosa la melodía. Así ¿verdad es? Que sí? Bueno, y el dato musical sobre esta pista es como una metáfora sobre la presión social nos puede empujar a cambiar quiénes somos y cómo duele traicionar nuestra propia identidad, a veces encontrándonos, ¿no? De esto es. Le estás diciendo a la gente que aquellos que buscan su paz y su identidad en la aprobación del rebaño social, en las redes sociales. Pues más que nada es buscar nuestra propia identidad a pesar de que nos traicionemos por ciertas la presión social, que nosotros nos podemos sentir traicionados o no nos podamos identificar con algo, pero lo más importante es ser uno mismo. Así es. Diana. Así es. Bueno, pues estaremos platicando a continuación un tema de interés público, la ley patriota y el anuncio del gobierno norteamericano sobre el combate a los grupos criminales y la recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro. Es un aviso para los cárteles mexicanos y estaremos ahondando más en el tema con el especialista en seguridad, Víctor Antonio Hernández. Así es, yo le quiero saludar y agradecer mucho a mi querido Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos y maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College de Londres, que nos haya tomado la llamada. Mi querido Víctor, qué gusto saludarte, te saludamos desde San Luis Potosí. Este tema de la ley patriota es el inicio de Te lo digo, Nicolás, para que lo entiendas, Andrés. Muy buenas tardes, Víctor. Sí, muy buenas tardes, un gusto saludarles. En efecto, a principios de este año el gobierno de Donald Trump, recién iniciado su gobierno, los primeros minutos en que ocupó la Casa Blanca, inició una serie de medidas que culminan con lo anunciado en esta semana, la declaratoria de los cárteles, no solo mexicanos, sino en general latinoamericanos como organizaciones narcoterroristas. Se filtra también el día de ayer en la prensa estadounidense un documento, la descripción de un documento militar donde presuntamente el presidente Donald Trump ya instruye al Departamento de Defensa a tomar acción militar contra los cárteles, y en ese sentido, pues sí, en efecto, pareciera que Donald Trump le está hablando simultáneamente tanto a México como a Venezuela, en el sentido de que ya están hartos de la complicidad del gobierno con organizaciones criminales. Esto, Víctor, desde tu perspectiva, has estudiado mucho el tema de seguridad nacional, el tema de seguridad a nivel internacional. Pues a los estadounidenses, o sobre todo al gobierno de Donald Trump, la declaración de Marco Rubio, no le agrada mucho la idea de que México haya bajado la guardia con los grupos criminales y que, toda la estructura de gobierno en su mayoría esté infiltrada por el crimen organizado. Mira, hay que hacer algunas precisiones porque, los estadounidenses parten de una premisa simplista. Sí, hay corrupción en el gobierno mexicano, pero no es una corrupción deliberada como la que hay en Venezuela o en Cuba. Es decir, muchas veces hay presidentes municipales, gobernadores, incluso presuntamente presidentes de la República pagados por el narco, pero no es porque el narco quiera convertirse en gobierno, es simplemente porque es más fácil y más cómodo operar si la autoridad está en el bolsillo. Y respecto de que México no está haciendo suficiente, hablemos de números. México tiene desplegados en todo momento 300,000 militares, que es la suma de las 3 Fuerzas Armadas, más otros más o menos 200 o 300,000 policías si sumamos todas las policías estatales y municipales. Es decir, México siempre tiene en todo momento 500,000 de elementos patrullando las calles. Y también hablando del costo que ha pagado México, en los últimos 20 años durante la guerra contra el narco ya perdieron la vida más de 400,000 personas y otros 100,000 desaparecidos. Entonces, decir que México no está haciendo suficiente es simplemente ignorar
desgarramiento colectivo que ha enfrentado este país por pelear la guerra contra el narco, que dicho sea de paso, no es de autoría mexicana. La guerra contra el narcotráfico empieza en los Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando se prohíben no solo los opioides, sino también el alcohol. Esa es la época en que nace la guerra contra el narco. En este sentido, Víctor, lo que está por venir es un tema también que va de la mano con la presión económica, el tema de los aranceles, el tema de que la presidenta Sheinbaum marque distancia de la política de abrazos no balazos de López Obrador. ¿Esto será una realidad o será una presión más en la agenda de Donald Trump? Hay una narrativa contra México en general, no solo en el tema del fentanilo. En efecto, en el terreno económico tenemos varios incendios, como la prácticamente quiebra de 3 instituciones financieras una vez que se anunció que estaban siendo investigadas por el Departamento del Tesoro, 3 casas de cambio mexicanas. Está este impuesto a los aranceles, el impuesto a las remesas, además de los aranceles que recién se anunciaron. Y pues bueno, además de ese problema se suma la crisis migratoria, que es el eterno pleito entre México y los Estados Unidos, y también que hace un par de semanas se acaba de aprobar en los Estados Unidos lo que llamaron la ley antifentanilo, que no es otra cosa que un recrudecimiento de las penas por traficar esta sustancia. Y pues bueno, la realidad es que el gobierno mexicano está bajo asedio, y la sutil diferencia es que con el caso de Venezuela sí tiene capacidades militares para rechazar una intervención militar estadounidense. México no, y también por eso el tono de las sanciones es muy distinto. Nunca veríamos que en México hubiera esa recompensa por un López Obrador o una Claudia Sheinbaum, porque saben que acá pueden dar mucho más el brazo a torcer que en el caso de Venezuela, donde pues las rutas diplomáticas están cerradas desde hace 20 años. En este sentido, Víctor, estamos en la nueva designación del nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es una persona cercana al secretario Omar García Harfuch. Esto servirá mucho para combatir el tema de la liquidez económica a los grupos criminales en México. No, la cercanía nunca es criterio de pericia técnica. Cárdenas Palomino también era muy cercano de García Luna, y sabemos los resultados y el desastre que hubo en ese sexenio en materia de seguridad. El gran problema de este nuevo nombramiento es que el nuevo encargado de la UIF no tiene experiencia en inteligencia financiera, viene de un perfil de manejar centros penitenciarios, y la realidad es que dentro del ecosistema de seguridad quienes suelen estar más apestados son justo ese tipo de perfiles. No hay forma de trabajar en un centro penitenciario y de volar sobre ese pantano sin manchar el plumaje, y en ese sentido no. La cercanía no es criterio de que vaya a haber más eficiencia en labores de inteligencia. Diana, Sukey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Sukey Barrios. Y bueno, con todo este tema, ¿cómo pueden las autoridades mexicanas coordinarse con Estados Unidos para aprovechar toda esta designación y fortalecer la seguridad? Es que el tema es que el gobierno estadounidense ya no quiere coordinación. Llevamos 20 años hablando de coordinación interagencial, intersecretarial, intergaláctica. O sea, los estadounidenses ya no se compran ese cuento, y a eso responde esta declaratoria, porque la declaratoria no es para colaborar con las autoridades mexicanas, es precisamente para ignorarlas y poder actuar unilateralmente en territorio mexicano. Además, llevamos prácticamente 6 años de no tener buenos canales de comunicación con el gobierno estadounidense desde el caso Cienfuegos Cepeda. La Sedena lleva 6 años haciendo berrinche, no comunica más que lo mínimo indispensable, ya sea a través de Sedena o a través de la Guardia Nacional, que no es otra cosa que el disfraz policial del ejército mexicano, y en ese sentido, pues también los otros únicos aliados que le quedaba al gobierno estadounidense, como eran la Marina o la Policía Federal, están completamente sitiados por la hegemonía que ahorita tiene Sedena como el
ente que monopoliza la agenda de seguridad en México. Entonces, en realidad llevamos 6 años sin cooperación en materia de seguridad. Y bueno, pues se espera que pues en verdad otra vez se recupere aquel centro de coordinación que tenía el Comando Norte, la DEA, las agencias de inteligencia en sí, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que prácticamente los corrieron en el gobierno de López Obrador, ¿no? Pero se reinstalaron en la nueva embajada, digamos, ese es el trasfondo de por qué se construye una nueva embajada. Digamos, la embajada anterior no era tan antigua como para justificar una construcción tan pronto. El propósito de una embajada estadounidense es siempre fungir como un centro de monitoreo, de vigilancia electrónica, de espionaje, y en ese sentido sí, el nuevo edificio tiene muchas especificaciones, y eso para, digamos, quienes sí se acreditan como oficiales de inteligencia, pero la realidad es que cualquier agente de la DEA o de la CIA encubierto, le das un pasaporte que diga mi nombre es John Smith y vengo de vacaciones a Cancún y tan, ¿no? Ya entró a territorio mexicano. Entonces es ahora sí que parte del discurso y de los pretextos que el señor Donald Trump pues está agarrando, porque ya le gustamos para piñata. Mi querido Víctor, pues te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Víctor Antonio Hernández Ojeda, pues muchas gracias por habernos platicado, dar tu punto de vista sobre esta situación de la ley patriota y todo el entorno de seguridad que se vive en nuestra relación con los Estados Unidos. Muchas gracias, mi querido Víctor. Muchas gracias, bonito fin de semana. Gracias, es Víctor Antonio Hernández, pues ahí está, dando su postura sobre el tema de seguridad nacional, tema de seguridad internacional. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Esta semana en la edición impresa de emsavalles.com. Gabino Morales, sí quiero ser gobernador. Sheinbaum, la encrucijada del poder. Julio 2010, la violencia marcó a Valles. San Luis Potosí despilfarra gasto en bebidas, alcohol y alimentos. Esto y más en la edición impresa de emsavalles.com. Ya está disponible.